Cuando vemos una imagen de una tomografía, un TAC, es fácil quedarse alucinado con el nivel de detalle. Pero ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo se crea? No, no es magia. Es un viaje alucinante de datos y algoritmos. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso, para desvelar todos sus secretos, desde que se dispara el primer rayo hasta que llega el diagnóstico. Esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Y la respuesta es que no se trata solo de hacer una foto. Para nada. Es un proceso súper complejo de captura, de reconstrucción y de visualización que convierte algo invisible como son los rayos X en conocimiento médico que puede salvar vidas. Vamos a seguir el rastro de esa información, paso a paso. Vale, pues todo arranca aquí, justo en el momento en el que el escáner de TAC empieza a trabajar con el paciente. Y lo primero que hace, y esto es súper importante, no es crear una imagen, sino capturar una cantidad de datos numéricos, pero brutal. Para que nos hagamos una idea, pensemos en una radiografía de las de toda la vida. Es básicamente como la sombra de un objeto en una pared, ¿no? Pues la tomografía es mucho, mucho más lista. En lugar de una sola sombra, lo que hace es capturar cientos de ellas desde todos los ángulos imaginables mientras la máquina va girando alrededor del cuerpo. Y aquí llega el primer concepto clave, una palabra que suena un poco rara: sinograma. Todas esas sombras o proyecciones no se guardan como fotitos, se almacenan en un objeto digital que se llama así, sinograma. Y que quede claro, esto no es una foto del interior del cuerpo, es una representación puramente matemática. Un mapa que nos dice cómo los rayos X se han ido frenando al pasar por los distintos tejidos. Es, por así decirlo, el ingrediente crudo, la materia prima para cocinar la imagen. Y claro, en este paso hace falta un traductor, algo que convierta la física en números. Ese traductor es el Sistema de Adquisición de Datos, o DAS. Su misión es medir cuánta intensidad de rayos X ha conseguido atravesar el cuerpo y transformar esa señal, que es analógica, en los números digitales que van a formar nuestro sinograma. Es el puente entre el mundo real y el cerebro digital del escáner. Muy bien, ya tenemos el sinograma. Ahora el viaje se traslada de la máquina al ordenador. Y es aquí donde la magia de verdad ocurre, donde esos datos brutos se transforman, gracias a algoritmos potentísimos, en una imagen que ya sí que podemos reconocer. Pero ojo, que aquí nos topamos con un problema bastante gordo. Si nos limitásemos a superponer todas las proyecciones sin más, el resultado sería una mancha borrosa, un churro inútil para un diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el truco? ¿Cómo conseguimos esa nitidez tan increíble que tiene un TAC? Pues la solución es una maravilla matemática llamada filtro rampa. Antes de reconstruir nada, este filtro se le aplica a los datos del sinograma para potenciar lo que se conoce como altas frecuencias, que, para entendernos, son las señales que definen los bordes y los detalles más finos. Al hacer esto, eliminamos de un plumazo ese desenfoque tan molesto. Este método que usa el filtro rampa se conoce como retroproyección filtrada, o FBP para los amigos. Durante décadas fue el estándar porque era rápido y funcionaba. Pero tenía una pega: a veces metía ruido en la imagen, como un grano. Por eso, con el tiempo, surgieron métodos más modernos como la reconstrucción iterativa, o IR. Esta necesita mucha más potencia de ordenador, sí, pero el resultado es una imagen de muchísima más calidad, con menos ruido, y esto es clave, porque funciona de maravilla con dosis muy bajas de radiación. ¿Y cómo funciona esta reconstrucción iterativa? Pues es un ciclo súper inteligente. Empieza con una suposición, una estimación inicial de cómo podría ser la imagen. A partir de ahí, el ordenador simula cómo sería el sinograma de esa imagen inventada y lo compara con el sinograma real, el que midió el escáner. Si no coinciden, corrige la imagen y vuelve a empezar. Y repite el proceso una y otra vez, acercándose cada vez más a una imagen final que encaja a la perfección con los datos de verdad. Así que, al final, el punto crucial es este. Los algoritmos de reconstrucción iterativa nos permiten conseguir imágenes de una calidad altísima, incluso usando muy poquita radiación. Y esto es fundamental para cumplir con el principio ALARA, que son las siglas en inglés de tan bajo como sea razonablemente posible. La idea es minimizar la exposición del paciente sin sacrificar ni un ápice de calidad diagnóstica. Pero esperad, que el viaje no ha terminado con la creación de los cortes en 2D. Ahora, esos cortes se van a convertir en herramientas de visualización súper avanzadas, para que los médicos puedan explorar la anatomía de formas que antes eran impensables. Esta imagen que vemos aquí, bueno, es que lo dice todo. Este es el objetivo final: pasar de cientos de cortes individuales a una reconstrucción en 3 dimensiones que te permite, literalmente, navegar por dentro de la anatomía, como por estas arterias coronarias. Pero claro, para llegar a esta calidad, los ladrillos con los que construimos la imagen tienen que ser perfectos. Y ese ladrillo de construcción perfecto es el voxel isotrópico. Todos conocemos los píxeles, ¿no? Pues un voxel es la versión en 3D de un píxel.
Y cuando decimos que es isotrópico, significa que es un cubo perfecto. Tener estos voxeles cúbicos es absolutamente fundamental, porque le permite al software rebobinar el volumen de datos en cualquier plano que se le ocurra, coronal, sagital, el que sea, sin que se pierda resolución y sin que se deforme la imagen. Una vez que tenemos este volumen 3D, podemos usar diferentes técnicas de proyección para resaltar justo lo que nos interesa ver. Las dos más típicas son MIP y MINIP. La proyección de máxima intensidad, o MIP, es perfecta para ver estructuras muy densas, como los vasos sanguíneos cuando están llenos de contraste o nódulos en el pulmón. Y por otro lado, la proyección de mínima intensidad, o MINIP, hace justo lo contrario. Resalta las estructuras menos densas, como por ejemplo las vías aéreas dentro de los pulmones. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mucho mejor. A la izquierda tenemos una reconstrucción MIP de una angio-TC de cuello. Fijaos cómo solo se ven los voxeles más brillantes, que son los que corresponden a las arterias carótidas llenas de contraste. Así destacan un montón. En cambio, la técnica MINIP se usaría para aislar y mostrar justo lo contrario en una imagen de tórax, como las vías aéreas, que están llenas de aire y por tanto se ven oscuras. Y ya llegamos al final del viaje. La imagen, ya terminada y procesada, se integra en todo el ecosistema de información del hospital, porque gestionarla de forma segura y eficiente es tan importante como haberla creado. Esto que vemos es, básicamente, la red neuronal de un hospital moderno. Todo está interconectado. Por un lado está el GIS, que gestiona la información administrativa del paciente. Luego, el RIS, que se ocupa de todo lo de radiología, las citas, los informes. Y finalmente el PACS, que es como un archivo digital gigantesco donde se guardan y se consultan todas, absolutamente todas, las imágenes médicas. Y que todo este flujo de información sea automático es vital. Cuando un paciente tiene una cita en el RIS, sus datos viajan directamente al escáner de TAC. ¿Qué conseguimos con esto? Pues primero, eliminar los típicos errores de teclear mal un dato. Y segundo, y mucho más importante, se previene el error clínico más grave que puede haber, la identificación errónea de un paciente. Esto garantiza que la imagen correcta se asocie a la persona correcta. Siempre. El pilar que sostiene toda esta seguridad es algo llamado Identificadores Únicos DICOM, o UIDs. Cada estudio, cada serie de imágenes y cada imagen individual recibe su propio UID. Es como una huella dactilar digital única e irrepetible en todo el mundo. Estos códigos son críticos para la seguridad del paciente porque aseguran una trazabilidad absoluta, uniendo para siempre la imagen con la identidad correcta de la persona. Hemos recorrido todo el camino, desde una señal invisible hasta un diagnóstico detallado y un archivo a prueba de balas. Es una auténtica sinfonía de física, matemáticas e informática. Y claro, esto nos deja con una pregunta en el aire. Ahora que la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo ya están aquí, ¿qué nuevas puertas se nos van a abrir en la próxima década? Porque una cosa está clara, el viaje de la imagen médica no ha hecho más que empezar.